Don Matías Jove, ¿qué tal? Muy bien, hoy encantado de estar contigo, Pedro. Qué Tal. ilusión. Oye, voy a Muy bien, ponernos así que me gusta más, ¿vale? muy bien. Oye, vaya casoplón, ¿no? Oye, pues mira, la intentamos cuidar sobre todo los libros. Qué bonito. Nada, me gusta, me Muchas gusta. gracias. Lo de la Nada, derecha, fue asturiano. Todo muy asturiano. lo de la derecha que no es cuadrado, no. No, que. No, eso, ¿dices los cuadros? Mm, Pu- Es de un tipo jovencito que además, nada, que ha empezado a hacer esto, amigo, y que la verdad es que nos gusta mucho. Vamos, le gusta muchísimo a Teresa, mi mujer. sí, sí. ¿Tú eres sensible al arte? Pues mira, yo soy sensible a la alegría de mi mujer, que es muy sensible al arte, entonces así indirectamente lo soy. ¿Qué tal Bien, vas? muy bien. La verdad es que muy bien. Oye, estás a tope, me mandas cosas de Cuba, pero como si no hubiera un mañana. ¿Tú eres cubano? No soy cubano, pero ya yo creo que casi lo soy por adopción. Empecé por amistad con un gran amigo Sé que, quién que es. acabó, que acabó relacionándose con cubanos. Pues tuve la suerte de conocer muy joven, en esos años en los que uno pues comienza a tener grandes sueños. Yo creo que a la mejor gente del mundo, que es gente que en ese momento lleva 50 años luchando contra la tiranía castrista. Tuve la suerte de conocer mucho a Osvaldo Payá, tuve la suerte de viajar a Cuba y conocer a varios disidentes, y se me metió la vena cubana, y de pronto uno le transforma porque te pones unas gafas de ver la realidad distinta, que acabas conociendo a un personaje que parece que era inexistente, desde luego, en mi cosmovisión, y que sin embargo es central. Él lo era cuando yo era tan jovencito, y ahora lo es todavía más, porque Cuba, a pesar del tamaño, que tampoco es un país tan pequeño, pero vamos, el tamaño de su PIB, su población, se ha convertido en uno de los actores, yo te iba a decir, más importantes en la geopolítica mundial, y siempre está. Y yo creo que es muy importante identificarlo, saber que juegan un papel muy importante, saber el papel que juegan hacia adentro de la isla, con gente maravillosa, y también el papel que juegan fuera. Oye, déjame detenerme un poco en la motivación personal. Has hablado de Osvaldo Payá, que es para los que no lo sepan, voy a poner esto y así por lo menos contextualizamos un poco a la gente. Si puedes explicar un poco lo que es su figura y también un poco, tú que lo sabrás mejor que explicar mejor que yo, la cultura de los opositores, la cultura, ¿no?, generacional de los opositores cubanos, porque hay algo cultural en ellos, porque además no creo que sea una cuestión ideológica. No sé si podemos describirlo. Yo lo que siempre me encuentro es gente muy formada, muy sensible, muy. No tanto una visión ideológica, que también, evidentemente, ¿no? Pero no creo que eso sea lo que caracteriza la figura del opositor cubano. No sé si tú lo ves igual. Pues mira, Osvaldo Payá, que pones aquí en la imagen, para mí es el último mártir de Juan Pablo II. O sea, en esos años maravillosos, en esos años 80 maravillosos que vivimos todos, y que parecía que la libertad se iba a abrir un camino frente a todos los totalitarismos. Hubo un país que quedó como refugio del comunismo. Bueno, hubo varios, pero en esa región Latinoamérica, además, o sea, quitando China, que es otro, ¿no?, que es otro mundo, Cuba de alguna forma se quedó un poco como santuario, como refugio, se hicieron fuertes, y ahí hubo un momento en el que hubo una esperanza de que Cuba pudiera cambiar, y el régimen comunista caer, como había pasado en todos los regímenes soviéticos. Ahí sí hubo un líder eh, que de alguna forma destacó por encima de cualquier cosa, fue Osvaldo Payá, pero no por su propuesta política, sino por su propuesta moral. O sea, él lo que puso fue delante una visión occidental, cristiana del ser humano, ¿no?, de la dignidad del hombre, que tenía derecho. Él decía una frase que era tener derecho a los derechos, ¿no? Pues
él reivindicó eso y llegó a tener muchísima popularidad dentro de la isla. Ten en cuenta que en Cuba nadie hablaba de Osvaldo Payá, no hay medios de comunicación que digan que este señor exista, ¿no? Entonces, a él le dieron el premio Sájarov de Derechos Humanos, pudo viajar y venir al Parlamento Europeo a recogerlo, y era candidato al Premio Nobel de la Paz cuando el régimen castrista, en lo que trató de que pasara como un asesinato, le mató. Vamos, una cosa muy conocida por los españoles, porque iba un joven vinculado al Partido Popular que se llamaba Carromero, que después tuvo que cumplir una parte de su pena de cárcel, ¿no? Porque esto intentaron que quedara como un homicidio, ¿no? Un homicidio por parte de Carromero, cuando la realidad, y esto ha sido así demostrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que a Osvaldo Payá le mataron, y le mataron por ser cristiano, en el fondo. Por eso te digo que creo que es un mártir, y creo que es el último mártir de Juan Pablo II. Václav Havel, Navalny. Hay figuras de resistencia moral que yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Hay peleas que son prepolíticas o preideológicas, que tienen que ver con la dignidad del ser humano. O sea, las nociones básicas de dignidad del ser humano. Y por eso a veces cuando la gente hace lecturas sobre las operaciones de resistencia ante el poder arbitrario, ¿no? Yo pienso mucho en mi padre. Mi padre era comunista. Y sin embargo, cuando leo a Navalny, o cuando leo a Havel, o cuando leo sobre Osvaldo Payá, percibo nociones básicas sobre decir que no, que entiendo que a veces a la gente es como que le puedan volver loco. De decir, oye, pero ¿qué tiene que ver? Y yo digo, mira, es que yo creo que la pelea del ser humano es la pelea en relación con el poder y con aquello que dejamos que nos roben, con aquello que dejamos que nos desapoderamos, ¿no? Que las familias acabamos entregando, la disolución de las estructuras intermedias, el poder como elemento arbitrario que te obliga a decir algo en lo que no crees, ¿no? Y es llamativo porque Cuba produce una imagen que para mí es muy necesaria, que es la idea del espíritu humano. Me da igual, o sea, me da igual lo que vaya a pasar. Que yo, me voy a quedar en la puta isla. Que eso es una cosa que me vuelve tarumba. O sea, la mayor parte de los opositores, salvo, se podrían ir. O sea, no, esto no sé si la gente lo sabe. Digo, bueno, hay algunos que no, ¿eh? O sea, digo, pero... O sea, ¿qué es lo que hace que la gente siga peleando? ¿Cuánto lleva el régimen cubano? 50 años. 66 años. 66 años. Tú que hablas y que has hablado muchas veces, ¿qué es lo que hace que exista ese... Conoces En busca del fuego, ¿no? Esa llama primaria en el pecho de las personas que le dicen, no, tío, que es que yo 66 años. Y dices, oye, pero que esto puede durar otros 60. Y dicen, no, pues yo estoy aquí y me quedo aquí y asumo las consecuencias de lo que pueda pasar. Hay una cosa que al final es una frase bonita, ¿no? Pero el mundo no lo mueve la economía, ni el Excel, ni las decisiones racionales, sino que lo mueven pues el amor, ¿no? O sea, digo, es que me parece increíble, pero al final si uno ve como las grandes decisiones... Matías, o sea, te voy a interrumpir, pero por última vez, digo que aquí se puede hablar así, ¿eh? Pues no, por eso, o sea, que estoy aquí creemos en el amor, pero me vamos, encanta, sí. con absoluta Y hay una cosa... cero dudas. Totalmente. No, y además yo creo que tiene mucho que ver con el comunismo, porque, bueno, te iba a decir el amor, introduciendo un poco el amor también a la patria, ¿no? Que es un amor distinto, y al final es una virtud, que es la virtud del patriotismo, y es querer lo cercano. Y los cubanos, sobre todo los disidentes cubanos, los demócratas cubanos, han dado una lección al mundo, porque han aguantado durante 66 años una ofensiva radical de un régimen tremendo que ha sacado lo mejor de sí mismo, en cierta manera, ¿no? Y esa parte de Cuba, que tiene que ver mucho también con una parte española, responde mucho a una cosmovisión que es precisamente la cosmovisión que el mundo comunista quiere acabar, ¿no? O sea, lo que define el comunismo
ese materialismo. El materialismo tiene que acabar con ese, perdón la horterada, pero con ese amor. O sea, si tú pierdes tu cosmovisión, Pidas perdón por si tú decir una pierdes cosa una que visión inteligente, donde no, joder. tú, claro, es que es muy importante. Entonces, si no entiendes eso, es muy difícil que entiendas el cuadro entero, ¿no? Porque no hay razón, ¿no? No hay ni razones económicas, ni razones. O sea, el patriotismo y el amor a lo tuyo, ¿no? A lo propio, a lo cercano, es lo que acaba moviendo, pues, no las decisiones, sino la vida de muchísima gente, entre otros, Osvaldo Payá, que te digo que bueno, que es un héroe, que es un mártir y que yo creo que tenemos que a toda esta gente darle visibilidad y todo el reconocimiento y aprender de ellos, ¿eh? Porque en Cuba eso no podía pasar. Era imposible. O sea, Cuba era un país más desarrollado que España en los años 50. La revolución tiene lugar en el año 59. Era el tercer país de toda la región de Iberoamérica con mayor renta per cápita, el que más invertía en educación. Tenía 6 millones de habitantes y 6 millones de cabezas de ganado. Lo digo porque ahora Cuba hay un delito que te meten 12 años en la cárcel si, si matas a una vaca, ¿no? Para tener carne, porque verdaderamente lo pasan mal. Ahora el 70% de los cubanos tiene que renunciar a una comida. El 80% de los cubanos está por debajo del umbral de la pobreza. O sea, estamos ante una sociedad que nos hemos acostumbrado a ver Cuba como un país pobre, cuando Cuba ha sido una superpotencia económica y una superpotencia cultural. Esto a mi mujer, que le gusta mucho el mundo de la moda, te habla de unas galerías que existían en La Habana que se llama Galerías Encanto. Esas galerías Encanto fueron mucho más importantes que la moda de París en su momento. O sea, estamos hablando de una sociedad que, atrapada por el comunismo, es capaz de pasar, ¿no?, de unos niveles de desarrollo a ser uno de los países más pobres de la región, desde luego, y con un coste en libertades políticas que ni te cuento, ¿no? O sea, porque Cuba, además de ser un fracaso, es un estado que es un estado fallido, porque es incapaz de proveer a su población de lo más mínimo. Para mantenerlo ha tenido que crear un sistema de represión perfecto. O sea, tiene la población carcelaria más grande del mundo, esto en palabras del relator de Naciones Unidas. Tiene más presos políticos, o ha tenido, que todo el conjunto de América Latina, pero sobre todo tiene un sistema que funciona, Pedro. Eso es muy difícil de comprender en nuestra mente de un país libre como España. Los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, hacen informes de cada vecino. Pero lo que es tremendamente perverso es que estos CDRs, estos comités de barrio, están creados de tal manera que si un vecino no se chiva del otro, también acaba en la lista negra. O sea, tú puedes estar en la lista negra o por malo o por no chivarte lo suficiente, ¿no? Entonces se crea un estado represivo, una maquinaria policial tremendamente eficiente, que ha hecho, pues, que este régimen, que el año pasado perdió el 15% de su población, pues siga vigente y siga siendo capaz de controlar, pues, prácticamente a 10 millones de cubanos, ¿no? Y aterrorizados, pues, con cárceles, con mucha represión y con un sistema que, para mal, funciona, y funciona muy bien. Que tú que les escuchas, ¿no? Claro, para mí, en un país como España, o sea, yo, lo que te digo, ¿no? Pues al final el ser humano funciona por emulación. Y a veces cuando la gente me dice, no, porque es que, joder, ¿cómo te pasas? No sé qué, tal. Y digo, mira, tío, mi padre salió con 36 años de la cárcel sin su título de abogado. Mal, o sea, mal heredero de su nombre sería yo si me estuviera preocupando porque a no sé quién le caigo mal, ¿no? Claro, 66 años, o sea, 66 años de régimen. Hay familias donde hijos, padres y abuelos han estado en listas negras. Claro, yo no, o sea, me parece, o sea, entiendo que las familias tienen un papel fundamental en aguantar a esas personas, ¿no? Entiendo que son personas con entornos, porque al final
uno de los costes más grandes que tiene una persona que asume una postura de heroísmo contra un régimen criminal como ese, es que entiendo que el Estado, que sabe perfectamente cómo joder a una persona, acaba yendo a por tus entornos. No, efectivamente, vamos, y que te voy a contar a ti y a los asturianos, ¿no? O sea, hay una parte tan cercana del exilio cubano que acabó en Asturias y que cuenta auténticas tragedias familiares, ¿no? O sea, familias absolutamente rotas, muchas de ellas también con vidas súper exitosas después y con vidas muy heroicas al salir, pero que dejan detrás no solo una historia y su patria, sino también dejan a su familia y de alguna forma eso el régimen cubano lo ha sabido utilizar muy bien. O sea, tú, antes cuando hemos hablado un poco del materialismo, el materialismo se aplica a todo. O sea, cuando una persona pierde su dignidad, pues es susceptible de cualquier cosa, ¿no? Por parte de los poderes públicos. Por eso, las dictaduras son capaces de aniquilar a los más cercanos. Si uno mira el entorno de Fidel Castro, o sea, cuando Fidel Castro, con esos sueños de libertad, los discursos de Fidel Castro defendiendo los derechos, la democracia, son absolutamente son preciosos, ¿no? O sea, cómo lo defendía desde el punto de vista moral. Pero mientras estaba haciendo eso, su movimiento, el movimiento 26 de julio, que era el partido que sustentaba un poco a Fidel Castro y que estaba en las grandes ciudades, estaba practicando terrorismo en La Habana. A la vez hubo una noche, la noche que yo creo que es el 8 de noviembre del 57, que estallaron en La Habana 100 bombas. Entonces, así es como llega, ¿no? O sea, con ese doble discurso, ¿no? O sea, tú quieres defender un poco los derechos humanos y las libertades y a la vez estás practicando terrorismo. Cuando llegan al poder, cuando Fidel Castro llega al poder, muchos de sus compañeros acaban encarcelados y muchos de estos terroristas acaban como generales. Y los que habían muerto, algunos manipulando bombas o lo que sea, pues acaban dando nombre a muchas de las plazas y de las calles que ahora mismo están en Cuba, ¿no? O sea, lo que vemos es un ejercicio de legitimación del terrorismo. O sea, cuando hablamos de revolución, que eso lo han hecho muy bien, y cuando hablamos del Che Guevara como el gran revolucionario, en el fondo estamos hablando de terrorismo. Es otra palabra para dignificar, legitimar, limpiar toda una actividad terrorista, que al final es lo que ellos están propugnando, ¿no? En España eso lo hemos vivido con ETA, que por cierto, ETA se formó, los primeros entrenamientos militares de ETA se producen en Cuba. Durante muchos años, muchos etarras huidos de España han encontrado refugio en Cuba. En Cuba se han coordinado distintas operaciones hechas en España y Cuba ha servido un poco de coordinación de muchos terrorismos, que si quieres luego entramos en eso, pero en parte No, el no, terrorismo. Juan Achaos, o sea, digo, ha habido mucho terrorista jubilado viviendo en Cuba tranquilamente y yendo a la compra. Pero no solo jubilado, Pedro. O sea, el primer atentado terrorista que se produce en España, que era el primer atentado de ETA, durante mucho tiempo se dijo, incluso cuando cayó ETA, ¿no? Cuando se disolvió, y se habló de que el primer atentado era de una niña que se llamaba Victoria Urroz, que Pero era una bebé. el primer atentado, o sea, no es de los, no es, son... Fue una bomba. En este caso fue una bomba. No fue el En las disparo, no fueron los disparos a policías, no. Bueno, es que coinciden los mismos años, pero siempre se había hablado del primer atentado de ETA, Ujú. el atentado a una niña, una bebé, que se Vale. llamaba Victoria Urroz. A ETA esto le molestaba mucho porque era precisamente una bebé, ¿no? La que había muerto en ese primer atentado. Hace unos años, distintas investigaciones descubrieron que no fue ETA, que fue un grupo terrorista que se llamaba el Drill, que englobaba también a los intereses un poco de los Coño, portugueses. Pues 1968. sí, sí. Espera, que lo Pues pongo aquí. Sí, dice, perdón, voy a leerlo, o sea, lo contextualizarlo. Esto es, sí. El primer atentado de ETA que resultó en la muerte de un bebé fue el que tuvo lugar el 27 de marzo de 1968, donde murieron la niña de 22 meses, Begoña Urrozo Ibarrola, y su padre, junto con otras personas, en un atentado con bomba en una estación de tren de la provincia de Guipúzcoa. La madre que me parió. Este atentado en el que ETA usó una bomba en un vagón fue uno de los primeros con víctimas mortales de la organización terrorista.
Claro, pero esto es el 68, esto es Esto es el 10 años 68. antes de la Constitución. Sí, pues este atentado, Pedro, no fue de ETA. Digo que durante muchos años se pensó que fuera de ETA, esta información no está actualizada, Ujú. es de esta organización que se llama el DRIL, que es un movimiento de liberación que englobaba también a Portugal, pero es que fuera ETA o fuera el DRIL, los dos se formaron en Cuba. O sea, el elemento común, ¿no?, en todo este primer atentado, gran atentado terrorista que se produce en España, siempre tiene sus nexos con Cuba. De hecho, el autor de este atentado acaba siendo el lugarteniente del Che Guevara, que es muy, o sea, es muy interesante el papel que jugó Cuba en esos años 60 como alentador de nuevas organizaciones, muchas de ellas terroristas, y la coordinación de toda una actividad terrorista mundial. O sea, ahí están los tupamaros uruguayos, Claro, es los que no es lo mismo. montoneros argentinos, los etarras, y acaba esto en una reunión en La Habana, en la Tricontinental de La Habana, en el año 1966, que para mí es un hito porque es el momento de la internacionalización del terrorismo usando Cuba como elemento coordinador de todas estas organizaciones, ¿no? Estamos hablando... Estáis hablando del DRIL, ¿no? Director, Sí, corrígeme, Directorio es Revolucionario, este, efectivamente, Pedro, sí. Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, que es una organización terrorista formada en 1959, joder, por exiliados españoles, principalmente gallegos y portugueses, para luchar contra las dictaduras salazarista y franquista. El drill, y esto, lo que entiendo es, pero el Partido Comunista no estaba aquí. Eran El Partido antiguos Comunista de España, combatientes españoles comunistas que acaban en Cuba y en ¿sí? las montañas de Sierra Maestra acaban montando, pues como se montó, en ese momento se monta también el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, o sea, digo, que tienes Cuba, que fue un ejemplo de éxito cuando ese año 59 la Unión Soviética estaba perdiendo y Cuba Claro, pero ahora, muestra un camino nuevo. déjame contextualizar esto, Matías, porque yo estaba diciendo que fechas más. Claro, la política de reconciliación nacional del Partido Comunista de España, claro, el drill seguramente es una respuesta auspiciada por ese comunismo revolucionario cubano que ve que el Partido Comunista de España lo que suscribe es la política de reconciliación nacional, que es, ¿sabes? Es la declaración de 1956, donde ellos, por lo menos, dicen o declaran, oye, mmm, damos o sea, la opción del Partido Comunista de España no va a ser la opción revolucionaria. O sea, y claro, entiendo que aquí se produce una ruptura donde hay unos comunistas que dicen, no, 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 hay que seguir haciendo atentados. Y entiendo que toman como base el drill. Bueno, lo que toman como base en el fondo es la propia Revolución Cubana. O sea, lo que hace la Revolución Cubana es que pone en la práctica una estrategia, que en el fondo es una estrategia que se defiende durante esos años por un escritor francés que se llama Régis Durail, que se llama el foquismo. Lo que ellos Sí, hacen los es, foquistas, claro. Sí, sí. claro, crear una vanguardia revolucionaria que cree las condiciones para el triunfo del comunismo. Y esta vanguardia es violenta y esta vanguardia es terrorista. Por eso Cuba, durante esos primeros años, empieza a financiar y empieza a mandar cubanos, manda a Panamá, a la República Dominicana, a Haití, a la propia Venezuela, empieza a mandar pequeños focos, pequeñas vanguardias, que como Cuba, desde entornos rurales, acelere las condiciones para el triunfo de la revolución. Lo que estamos hablando es Perdón, de la lo estás voluntad. fraseando en terminología marxista, pero para que la peña lo entienda, la teoría Sí, Molotov de acelerar las condiciones de posibilidad de la revolución suele ser que la gente esté muriendo por las calles. O que, efectivamente. quiero decir, o sea, pues claro, entiendo la fraseología marxista porque la conozco, pero es acelerar las condiciones de contexto de aceleración, acumulación de fuerzas. ¿Qué hay acumulación de fuerzas? Que haya 100 muertos al año en las calles, que estés matando militares, que se cabreen los jefes de seguridad de la policía porque les mates a la mujer y entonces acaben dando un golpe de estado violento y acaben, es decir, lo que hace el foquismo, corrígeme, Matías, lo que hace el foquismo es decir, oye, tenemos que utilizar la fuerza del aparato de represión del Estado, de las democracias occidentales, contra la propia noción de democracia. Entonces, es un poco esto que se dice, cuanto peor, mejor. Tú generas desorden civil, empujas a las fuerzas represoras del Estado
a que activen mecanismos militarizados, por ejemplo, el despliegue del ejército, y para los que no lo sepáis, claro, imaginaros lo que son las tropas del ejército de 1960 de un país latinoamericano, extendidas por territorio rural. Claro, aquello pues, no son letrados no son abogados tal, son gente de clases populares con fusiles que empiezan a reprimir a la población civil y entonces empieza un contexto de que llaman de acción-reacción, que es yo genero pequeños focos de violencia que rompen el orden social, el Estado entra a reprimir con la militarización y entonces yo empiezo a jugar a la acción-reacción. De ahí sale todo el panorama de guerrilla, de Colombia, de toda... Bueno, perdón, que te estoy aquí, es simplemente por contextualizar el hecho de decir, oye, es que ha funcionado. Es que lo jodido de esto, Matías, es que uno tiene la sensación, ya sé que no han ganado, ¿no? Porque el corazón humano no se vence, pero me parece asombroso que la gente mantenga la esperanza, porque, es decir, hostia, ¿cómo se sale de este cepo? No, efectivamente es muy, muy descorazonador y Cuba perdió esa batalla, es muy importante decirlo. O sea, el país, Fidel Castro, abogaba por este foquismo, ¿no? Por financiación y apoyo a todas esas guerrillas. Estaba hablando antes de la tricontinental de La Habana. Ahí estaban las Brigadas Rojas Italianas, ahí estaba ETA, ahí estaba, terroristas de medio mundo. Estaba ¿Septiembre Negro? el No. famoso Chacal. ¿Te acuerdas del Chacal? Chacal, sí, señor. El Chacal se formó también en Cuba, era un venezolano, luego que acabó siendo el terrorista más famoso del mundo, pero cuando muere Che Guevara en el año 67 en Bolivia, de alguna forma se descarta esa vía del foquismo y se vuelve a la vía tradicional inspirada en el marco soviético. Y Cuba, ya de forma absolutamente tajante, queda como un peón, como un país satélite de la Unión Soviética y crea el ejército el octavo ejército más grande del planeta. Es un país con 10 millones de habitantes, acaba de pronto con 400.000 soldados, 500.000 milicianos, reservistas, y empieza a poner su ejército en medio mundo, muy particularmente en África. Está en Etiopía, está en Angola, está en un montón de países, y apoyando siempre una estrategia que es la estrategia soviética, siendo un poco el operador, o sea, el que ejecuta el mal diseñado por un agente extranjero, en este caso la Unión Soviética. ¿A cambio de qué? A cambio de muchos subsidios y muchos recursos económicos, ¿vale? Hay una anécdota muy interesante que escribe Jorge Edwards. Jorge Edwards, excelente escritor, llegó a ser chileno, llegó a ser el embajador de Cuba, de Allende, el embajador, chileno de Allende en Cuba, y cuenta que la primera conversación que tuvo con Fidel Castro le dijo que los cubanos seremos muy malos produciendo, pero somos muy buenos haciendo la guerra. Eso te define muy bien lo que han hecho durante todos estos años, ¿no? Ellos importan azúcar, que digo, cuando han sido una superpotencia que ponía el precio mundial del azúcar. Ellos importan pescado cuando es una isla en la que podrían no pescar. O sea, son incapaces de producir. Han hecho de la industria turística, hecha en gran parte con socios, que ese es otro tema, españoles, está hundida también. O sea, son todo lo que tocan lo hunden. Pero son muy buenos haciendo la guerra, ¿no? Y eso es... Inteligencia militar, operaciones de desestabilización. Son un país que golpea muy por encima de su tamaño. Muy por encima de su tamaño. Claro, como bien dices, bueno, porque están chutados por recursos anteriormente de la Unión Soviética, pero yo creo que tú y yo vivimos un momento de esperanza que yo creo que puede ser quizá el momento en el que todos dijimos que fue cuando de repente la Unión Soviética cae. Y dices tú, joder, estos cabrones caerán también. ¿Por qué no caen? Las leyes de la historia, estaba escrito que Cuba tenía que haber caído, pero no caen básicamente porque Fidel Castro logra la proeza
de que en un momento en el que aparecía que era el fin de la historia, el fin de las ideologías, ganaba la democracia, o sea, ya hemos llegado, ¿no? Ya nos hemos despertado de ese magnífico sueño y vimos que no quedó así. Pero Cuba no se quedó solo. Cuba montó una cosa que se llama el Foro de Sao Paulo, junto a Lula da Silva, y crea una alternativa de izquierda a comunistas a los regímenes liberales democráticos modernos que parecía que se iban a instalar de forma definitiva en toda la región. Entonces ahí el punto que yo creo que es esencial es lo que ocurre con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. Cuba había estado presente desde antes, o sea, Cuba lleva intentando invadir de Venezuela desde los años 60, o sea, de hecho hay invasiones militares a Venezuela en los primeros años de Fidel Castro. Fidel Castro se reúne con el entonces presidente socialista Ernesto Betancourt y dice que tienen que llegar a una especie de entendimiento en el que Venezuela financie la expansión de la revolución. Betancourt dice que tururú. Y Cuba desde ese momento pues empieza a forzar la máquina y a intentar que Venezuela acabe en la órbita cubana. Lo acaba consiguiendo infiltrando el ejército venezolano y uno de esos generales, al principio, esos coroneles al principio, es precisamente Hugo Chávez, el que acaba frecuentando esos círculos cubanos, acaba dando un golpe de Estado que es un fracaso, le liberan y en la liberación una de las primeras cosas que hace es viajar a Cuba. Aprender bien el manual. Aprender bien, en un abrazo legendario con Fidel Castro, pues crean una especie de alianza de por vida, y literalmente fue así. Fidel Castro y todo el Foro de Sao Paulo ayudó mucho a la llegada al poder de Hugo Chávez, y nada más llegar al poder, toda la estrategia internacional de Venezuela queda supeditada a Cuba. Cuba y Venezuela son ahora lo mismo. Sí. Es que somos muy difícil, es muy difícil de verlo. O sea, tenemos que matizar mucho esa visión de Estados-nación y estados soberanos. Son dos estados fallidos controlados por una única corporación de crimen transnacional. Joder. Que ahora mismo ha definido muy bien Estados Unidos. O sea, cuando tú hablas del cártel de los soles, lo que estás hablando es de una perspectiva concreta, que es la penetración por parte del narcotráfico de un estado como el Estado venezolano, que ha llegado a la cúpula de inteligencia, a la cúpula militar y a la cúpula del propio país, que ha dedicado todos los recursos del país precisamente al narcotráfico, ¿no? Ahora el 25% de la cocaína del mundo pasa por las fronteras venezolanas. Quien impulsa eso, quien les mete, son los cubanos. O sea, en los años 80, quien llama a la puerta de todos los grandes narcotraficantes, Pablo Escobar, es Fidel Castro. Fidel Castro es el que toca y dice, yo puedo ayudaros en esto. Y ahí se crean un poco las bases de lo que va a sustituir en parte también la financiación de la antigua Unión Soviética, ¿no? O sea, aquí hay una diversificación de fuentes. O sea, lo que quería ir es que para la gente, pues los fenómenos más aparentes, ¿no? Lo que decías tú pues el Foro de Sao Paulo, ¿no? O lo que hoy se llama Rubén Arranz y Villanueva están todo el día hablando de ello, ¿no? De esa transnacional, ¿no? Esa gran estructura transnacional que tú has definido como corporación del crimen, ¿no? Pero donde el crimen es un recurso, es un medio. ¿Para qué? Para la conservación del poder. O sea, es la aplicación pura del manual del dictador de Bruce Bueno, ¿no? De Mesquita, donde dice, oye, o sea, si el narcotráfico es una herramienta para paliar los déficits de financiación y luego amplía el catálogo de herramientas, si yo tengo que conservar el poder y tengo un catálogo de herramientas ilegítimas para transformar, para amenazar, para matar, para extraer recursos y para debilitar a mis rivales en una guerra asimétrica, pues, ¿por qué no? O sea, digo, ¿qué más me da flodear con fentanilo, con droga, con cocaína, las fronteras de otros países, si eso a mí, en último término,
favorece mi mecanismo de conservación del poder, ¿no? El tema es que aquí es donde yo llevo a vuestro ánimo siempre, que es, para mí no es izquierda eso. No tiene nada que ver con... Izquierda y derecha son conceptos que devienen de la modernidad y del conflicto ideológico y se basan... Pero no tiene puto que ver con la izquierda. Es simplemente una operación de poder descarnado, dictadores que sí, que están adscritos a un determinado mapa ideológico, pero yo creo que es absolutamente coyuntural o circunstancial. Es decir, no creo que nadie pueda pensar que eso, lo que tú puedes decirme con todas las razones, no, Pedro, lo que nos ha demostrado la experiencia es que inevitablemente los regímenes comunistas acaban cayendo en pendiente resbaladiza a esos mecanismos que Zizek llama de corrupción pura. Es decir, donde ya no hay idea de virtud, ninguna, en ningún en ningún esquema de poder dentro del poder que se ejerce desde el Estado y a través del poder, hay la más mínima noción de virtud, ni se pretende. Y claro, la pregunta es, cuando tú has penetrado a una comunidad moral, a una comunidad nacional, a una polis, ¿no? Es una polis, es una ciudad, ¿no? Y la has penetrado hasta los huesos, que parece que tiene metástasis, claro, ¿cuál es el resquicio de esperanza más allá de la íntima convicción de que el espíritu humano acabará venciendo, que te lleva a decir, oye, es que igual esto, o sea, no puede cambiar porque hay demasiada gente involucrada en este macromodelo de corrupción total. No es una cuestión de convencer a la gente de que el comunismo está mal, es que ni siquiera es una cuestión de ideas. Es que de repente un Estado fallido, como has definido tú, se alinea ya a ser así. Es que yo creo que has tocado el punto que yo creo que al final explica todo, ¿no? Y que va a la raíz misma de la ideología, ¿no? O sea, no solo de la ideología comunista, sino es cuando quitas cualquier tipo de moral a la acción humana, y en el fondo es lo que está haciendo el comunismo, pero también lo hizo el nazismo. O sea, por eso creo que estás muy bien cuando dices, no es una cuestión de izquierdas y de derechas, pero efectivamente el propio Lenin, en los inicios del comunismo, dice que la moral, o define la moral desde el punto de vista utilitario. O sea, nosotros tenemos la moral revolucionaria. La moral revolucionaria, ¿qué es? La que funciona. Entonces, esa moral puede legitimar cualquier cosa. Entonces, legitima el terrorismo, legitima el narcotráfico, legitima la represión dentro de un país. ¿Y por qué? Porque la revolución es fuente del derecho. O sea, la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales, vienen de una cosmovisión, ¿no? Donde la persona tiene una dignidad y unos derechos por el hecho de ser persona. Cuando esto lo sacas de la ecuación y lo importante es el triunfo del proyecto revolucionario, eres capaz de hacer cualquier cosa. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, al final, el Estado, estás hablando un poco del Estado-nación, olvídate, les da exactamente igual. Por eso digo que es un Estado fallido. O sea, ahora mismo, Cuba le importa a esta, vuelvo a decir, corporación criminal, porque es útil para el proyecto revolucionario. Interesa tener un Estado, interesa tener un asiento en Naciones Unidas, interesa tener unas fronteras, interesa tener voz en la comunidad diplomática internacional. Pero mientras haces esto, sigues colaborando con organizaciones terroristas. Mientras haces esto, sigues en medio mundo financiando, alentando, todo lo que te permita acabar con ese sistema que podemos llamar como sistema occidental. No hemos tocado este capítulo, pero ahora mismo hay miles de cubanos luchando en Ucrania bajo bandera rusa, que es una de las cosas que ha salido estos días, ¿no? Porque Cuba es como la sal de todos los platos, lo hace por convencimiento y lo hace por dinero, y eso es lo que saben hacer muy bien, ¿no? Entonces, al final se ha convertido en un agente, en un productor, en un fontanero del mal, entendiendo el mal aquello que atenta, ¿no? contra esa visión del hombre en el que tenemos
pues una serie de derechos y de intrínsecos, ¿no? O sea, no, vamos, lo puedo definir No son derechos, como muy son otras abiertamente en cosas. contra de la democracia, en contra, no, si es que es una agenda, ¡Justnacionalismo! Venga, vamos a sacar no, a Dalmacio, vamos a sacar a Dalmacio. Claro, la cuestión es que muchas veces, sabes que Dalmacio Negro, recientemente fallecido, persona que yo creo que de la que todos podemos aprender mucho, pues acaba derivando mucho sobre cómo la democracia liberal occidental acaba más o menos, la democracia de masas, como es inarticulada y genera muchos problemas, pues acaba constituida en un régimen de partidos que acaban generando una democracia de partidos, de estructuras estatales. No lo juzgo con carácter normativo, es así, porque pues, al final son los partidos los que estructuran el conflicto ellos hacia abajo, no de abajo arriba normalmente, ¿no? Esto genera un problema y es que si Cuba, si esa corporación internacional tiene vocación de intervenir en procesos extranjeros de opinión pública, lo tiene fácil. Por ejemplo, puede comprar periodistas, puede comprar think tanks, puede comprar intervenciones, puede comprar participación en medios, puede comprar intelectuales. Ha habido una fortísima compra. Puede persuadir también a través de la cultura y el arte. A mí siempre me dolerá en el alma que uno de mis cantantes melódicos favoritos es Silvio Rodríguez. Y que Playa Girón soy capaz de cantarla de inicio a fin y es una canción a una manera de vivir criminal, pero es que no lo puedo evitar. O sea, es la capacidad del régimen para persuadir también a través de la cultura y el pensamiento y que, por ejemplo, en sitios como España haya una visión súper tolerante sobre, bueno, a los cubanos, oye, no, tal, pues es que yo fui allí, joder, son muy agradables, es que más otras derivaciones sobre el turismo sexual que si quieres puedes abrir tú, pero ¿cómo es posible que la visión sobre lo cubano, no sé, no le vamos a echar la culpa a Fraga, que tristemente falleció, ¿no? Pero ¿cómo es posible que las relaciones públicas del régimen cubano sean tan acojonantemente buenas con el régimen de partidos de España? Bueno, hay muchas explicaciones. Yo creo que una es el mito revolucionario, atractivo, siempre con ese efecto de, ¿no? de ser el enemigo que ha podido aguantar a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso les ha generado pues una imagen de heroicidad, un poco, y eso es lo que te pasa, ¿no? Con todos los cuentos. La literatura está llena de Robin Hoods, ¿no? Que siempre pueden generar una cierta simpatía, ¿no? Yo creo que además hay muchos intereses económicos y yo creo que hay un punto. Esto no es solo simpatía. España lleva muchas décadas financiando de forma muy generosa, no directamente, sino sobre todo, también directamente, pero sobre todo a través de las condonaciones de la deuda al Estado cubano. Que digo, que insisto, y yo creo que esto lo has contado también muy bien, Pedro, o sea, España no es una democracia militante. Cuba sí es un proyecto de exportación de su revolución de forma militante. Con lo cual, cuando empieza a financiar distintos actores o a coordinar o a colaborar con distintos actores que de forma sistemática han intentado acabar con la democracia española, han tenido una influencia que nosotros hemos financiado indirectamente. O sea, las relaciones, hemos hablado antes, las relaciones del Estado cubano, de la dictadura cubana, de los servicios cubanos, con todo el entorno de ETA, es una relación absolutamente engrasada. Se ha documentado muy bien. Por ejemplo, el secuestro de Emiliano Revilla, que yo creo que es el secuestro más importante o más largo que ha habido durante los años de ETA, estuvo coordinado también por los servicios cubanos, ejecutado por el MIR. El MIR es el movimiento revolucionario chileno, ¿no? O sea, de cómo de forma militante el Estado cubano sí ha jugado con el objetivo de acabar con nuestro modo de vida, con nuestra democracia, mientras que nosotros tenemos unas estructuras que limitan mucho nuestra capacidad de defender la democracia. Lo estamos viendo y eso es como abrir otra deriva distinta, ¿no? Pero que lo vemos también con gobiernos autonómicos, ¿no? Que tú tienes a la Administración General del Estado, a los embajadores y tal, hablando de lo bonito que era la literatura española en el siglo de oro, cuando otros están haciendo alianzas sustantivas en el día a día
para atacar España, ¿no? Pues en ese juego, que yo creo que estamos en una posición de desigualdad de condiciones, es al que está jugando Cuba. Cuba y Venezuela. Recordemos que Venezuela tuvo un papel muy importante, por ejemplo, en el golpe de Cataluña de 2017. Cuando digo Venezuela, insisto, es Cuba, porque son lo mismo. Hay que ponerle un nombre. Yo creo que lo de internacional del crimen me ha gustado, ¿eh? Yo creo que vamos a utilizarlo como naming. Nada, a ver si hay que meter Cuba y Venezuela por algún sitio para que se identifique, ¿no? Pero ¿qué es? Pero bueno, tú no te preocupes, que a mí se me da bien poner nombres. O sea, eso acabaré dándolo con el... Pero yo te preguntaba más también por algo que para mí siempre ha sido una sospecha fuerte. Y además, ya que estamos en un mundo, en el mundo del MS2 binario, de las cosas duras y secas, que es como funciona el poder en términos de Estado, ¿no? Siempre he pensado, ¿tiene algo que ver con el turismo sexual y que haya mucho español que vaya a Cuba y luego haga cosas allí que puedan ser utilizadas en su contra? Pues mira, no sé hasta qué punto tiene que ver, porque uno conoce aspectos de la realidad, pero toda la realidad es muy difícil conocerla. Es cierto que ha habido y hay turismo sexual en Cuba. Es cierto que las autoridades cubanas utilizan sus servicios de inteligencia para grabar y para extorsionar a gente. Y es cierto que ha habido gente que ha sido grabada y extorsionada. Hay una anécdota que yo leí en algún sitio de un diplomático colombiano, creo que era, que la acaban mandando a Cuba y se va él con su mujer, no sé si con su mujer y con sus hijos, y su mujer tenía debilidades sexuales con personas del mismo sexo. Eso llega a los oídos o al conocimiento de las autoridades cubanas, la graban y con esa información extorsionan a su marido, que durante años estuvo colaborando a niveles muy importantes con las autoridades cubanas, ¿no? Entonces lo que sabemos es que esto se ha hecho. Lo que no sabemos es a cuánta gente, ¿no? Porque es una realidad que, bueno, que no sabes, o sea, no sabes si es una gota puntual o es una sistematización súper grande. Lo que sí sabemos es que elementos hay de sobra. Da muchísimo asco, Pedro, ir en un, perdón por la palabra, no me gusta nada, pero ir en un avión rodeado de viejos, iba a decir, no mayores, viejos, ¿no? O sea, ¿por qué no utilizas su... el lenguaje natural? Porque Sí. digo, si es verdad, y sé que es verdad, utiliza el lenguaje natural, que yo creo que es la mejor manera de explicarlo. Pues es la mejor manera, no, porque Viendo a buscar cuerpos escuchan. jóvenes para explotarlos. Fin. Es así, y de eso, pues ha vivido también muchos años Cuba, ¿no? O sea, de las famosas jineteras, el turismo sexual, y cómo, bueno, al final es una realidad que no se puede esconder, ¿no? Y que ha hecho mucho daño, porque eso además, el daño que le hace a las familias cubanas desesperadas, pues imagínate cómo es, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento, vamos, para mí de los elementos más tristes, ¿no? De la realidad de Cuba y de la realidad del turismo de Cuba, que insisto, no, yo creo que las empresas españolas que han decidido invertir en Cuba, justificando una posible apertura democrática, lo que sea, lo han hecho en unas condiciones que yo creo que son moralmente reprochables, ¿no? Porque lo han hecho de la mano del régimen cubano, con quien han tenido que crear una empresa mixta en la que el régimen cubano ha guardado la mayoría y que el régimen cubano se ha guardado el derecho de utilizar esas infraestructuras para espiar en las habitaciones, para contratar directamente ellos al personal que iba a estar, a quienes les coge el 90% del salario. O sea, de alguna forma ha utilizado el sector hotelero como un elemento más de esta corporación de esta corporación del crimen. Perdóname que sigamos un poco con esto, pero al final financiada y arreglada, aunque ellos no entendían directamente, por el sector hotelero español, que lo sabe, porque lo sabemos todos, Pedro. Mira, digo, para que si alguien nos está escuchando, si algún político español nos está escuchando, que sepan ustedes que Matías y yo pensamos que si se coge usted un avión a Cuba y se acuesta con una prostituta en un hotel, seguro que le tienen grabado. Esto es mi intuición, ¿eh?
Se digo, Pues tu intuición creo que no va muy alejada de la realidad y creo que las posibilidades de que pase eso chicos, son muy perdón, elevadas. que aquí lo de las debilidades del corazón, yo no juzgo a nadie, digo, perdono a todo el mundo y tal, pero... Pedro, no es del corazón. No es del corazón y además, en estos casos, además, suelen ser lanzadas directamente, ¿sabes? O sea, no es una aventura de enamoramiento, es mucho más. Es una operación de Estado. Esto, recuerdo un vídeo que una vez se publicó. Esto te lo cuento porque yo veo muchos paralelismos con las operaciones que a día de hoy la izquierda nacional española está desarrollando en relación con muchas cosas. Aquí había una amiga que se contaba cómo lo de Sabiniano, pero bueno, no vamos a coger esa derivada porque nos meterían 2 horas más de conversación y no te quiero robar más de 20 minutos. ¿Puedes estar más? Lo que tú quieras, Pedro, estoy encantado. Hay preguntas en el chat que las he ido guardando y quería luego que fueras contestando un poco un turno de preguntas rápidas que te las voy a estar proyectando. Pero en esta internacional del crimen que te contaba, yo recuerdo cuando a un chico, un joven que trabajaba en una embajada, un joven británico que trabajaba en una embajada, Rusia le puso 2 mataharis, le grabaron un vídeo y luego lo divulgaron. Claro, esto son las leyes de la mafia. Castiga a uno, enseña a 100. Estoy seguro que ese vídeo que se divulgó como lo que llamamos señalización. Tú tienes amenazadas a 100 personas de te puedo destruir si publico este vídeo y coges evidentemente no el activo de alto valor, sino que coges a un Mindundi y lo haces y le dices, mira, como este, pero a ti. Y creo que la gente debería ser muy consciente de que en el mundo binario del poder desnudo, las normas son así. O sea, tú estás toqueteando como un ingenuo cosas que son muy grandes, y hay que decirlo, Matías, muy peligrosas. Y yo tengo la sensación de que la sociedad, la opinión pública española, por su naturaleza sanchopancista, de la cual yo soy pleno heredero y disfrutón, viven muy ausente de esas grandes corrientes de fuerzas que atraviesan la América hispana, que llegan a nuestras fronteras, que llegan a través de rutas de narcotráfico, que llegan a través de expolíticos, que llegan a través de intereses mineros, y que de repente generan un extraño maravillo. Yo la única pregunta que te haría es, en España, ¿sobre qué ámbitos esa internacional del crimen crees que despliega influencia? Pues mira, yo creo que la forma de trabajar de los sistemas, ¿no? de todos los sistemas de inteligencia cubana, toca todos los ámbitos. Y desde luego, vamos, si vas viendo, muy particularmente, fíjate en Asturias, ¿no? O sea, ellos se han movido muy bien con todas las asociaciones de amistad y solidaridad con Cuba, ¿no? O sea, de la parte de abajo, la parte como más cultural. Además, ellos tienen una identidad muy atractiva, ¿no? Con la salsa, con el cubaneo, con el soul, con el ron. Tienen ¿no? la música, o sea, tienen elementos para hacer muy atractiva, ¿no? Toda la identidad cubana, y a través de eso es más o menos sencillo ir penetrándose en distintos ámbitos, pero yo creo que hay 2 ámbitos muy importantes. Uno, el político, o sea, las relaciones que han tenido sobre todo con los partidos de izquierda, pero no solo con los partidos de izquierda, también a través del turismo, Te quería con el decir Partido eso. Popular, es muy llamativa y lo vienen trabajando de forma sistemática porque se dedican a eso y son muy buenos en eso. O sea, tienen absolutamente trabajada esas esferas. Y también es muy interesante ver los medios de comunicación. O sea, tú te acuerdas de Miguel Barroso. Sí. Miguel Barroso Y Contreras. fue bueno, y Contreras, claro, tú le conoces más, los conoces bien. Además, tú les has hecho varias cosas muy interesantes. Mira, yo soy como soy bueno poniendo nombres, a eso en esta casa se le llama System Contreras. Pues Sister Contreras fue el socio de Barroso durante muchos años. Este fue el gran gurú de la comunicación de Zapatero. Fue el que logra convencerle de que lo importante
iban a ser los contenidos, o sea, no era la información pura y dura, sino que vamos a empezar a hacer ficción y vamos a crear ese nuevo marco conceptual. Pues Miguel Contreras, después de pasar por una de las grandes consultoras, por la Casa de América, y una de las grandes consultoras internacionales de las Big Four, o sea, los 4 grupos mediáticos más grandes del mundo de agencias de comunicación, medios de comunicación, productoras, agencias de publicidad. Uno de estos grupos se llama WPP. A él le nombran director para América Latina. ¿Dónde pone su sede? En Cuba. ¡Hombre! Un estado fallido, pobre, sin ningún tipo de... Dices, ¿por qué este señor está ahí? No lo sé, Pedro, pero a mí que me expliquen que la mano derecha de Zapatero, que está metida en los grandes contenidos, en La Sexta, Globo Media, tiene su sede, trabaja desde Cuba, murió en Cuba casado con una cubana. Pues oye, esto es muy interesante. ¡Arranca Zapatero por la banda! Oye, mira, yo recuerdo cuando tuve mi momento de verdad con el tema de ETA, ¿no? Yo era un jovencito de izquierdas. Mi padre, que pues antes de comunista fue legionario, fue oficial legionario y estuvo en África y luego fue comunista, era un tío como a lo Jack London, ¿no? Más grande que la vida y un tío enorme y muy libre, ¿no? O sea, para construir una vida muy libre y muy ejemplar. La única vez, y que siempre nos dejó pensar de manera libre y autónoma a sus hijos. Mi hermano es militar, anda ahora por el Líbano pegando tiros. Digo, o sea, y yo, bueno, ya sabes, salí un poco torcido, pero bueno. Pero nunca nos reprochó que viviéramos la vida, ¿no? La única vez que paró en seco una conversación en la mesa, porque nosotros hacíamos unas sobremesas muy largas, se debatía, se hablaba mucho, fue con el tema de ETA. Y dijo, Pedro, no. O sea, porque empecé como, claro, cuando tienes 16 años, tú seguramente no, pero eres de izquierdas y la ideología te corroe la visión moral del mundo. Yo escribí una vez un artículo explicando que cuando chocaron los aviones en el 11S contra las Torres Gemelas, yo me alegré. Yo me alegré porque yo dije, joder, por fin alguien le pega un bofetón al imperialismo yanqui, ¿no? Y no pensé en las 3.000 personas que estaban muriendo en ese momento, porque la visión ideológica distorsiona tu percepción sobre lo moral. Y es así. Como yo viví aquello y recuerdo cómo en mi cabeza se autojustificaban los atentados de ETA, o sea, entiendo cómo funciona en la psique de una persona comida por la ideología esa justificación, ¿no? Y preguntarás, oye, ¿cómo saliste de ahí? Y yo creo mucho en los momentos de verdad, ¿no? En los momentos en los que si mantienes la mirada abierta, de repente hay una experiencia que te dice, estoy profundamente equivocado sobre algo. Y yo recuerdo, y fue a través de la figura de Ibarrola, que es un pintor vasco que pintó El Bosque de la Memoria y demás, y que fue uno de los compañeros de mi padre en la cárcel, en el penal de Burgos. A mi padre le habían condenado a 14 años y a Ibarrola le habían condenado a 10 o una cosa así, y entonces formamos parte de la misma comuna en el penal de Burgos. Y recuerdo que, bueno, pues mi padre sale de la cárcel, luego se mete en política y tiene una vida razonable y satisfactoria. Y un día estamos en Llanes, en la casa que teníamos allí, y viene Ibarrola y su mujer, que era, bueno, una mujer maravillosa y estupenda, que estaban pintando los cubos de la memoria de Llanes. Y entonces vienen Ibarrola, su mujer y un chico joven, que yo digo, será el hijo. Entonces en mi casa había unas normas, supongo que como en las tuyas, ¿no? En la casa de los jóvenes, los chicos, los niños tienen que atender a los invitados y preguntarles qué quieren beber. Y, o sea, el servicio de la casa eran los niños. Y entonces, pues eso, tú si entras en mi casa, los niños preguntan, oye, ¿qué queréis beber? ¿Qué queréis tomar? No sé qué. Y entonces yo era ya crecidito, ¿eh? O sea, pero es una norma que siempre se siguió en mi casa, que los hijos atienden a los invitados. Y entonces, bueno, le pregunté a Ibarrola, le pregunto a su mujer y le pregunto al chico, oye, ¿qué quieres tomar? Y el tío me dice, nada, nada. Y entro para adentro. Y yo, joder, qué tío más raro porque se ha sentado apartado. Joder, este debe de venir aquí puteado porque es el hijo y no debe tener puta gana de venir aquí a hablar tal, ¿no? Y entonces veo que mi padre entra detrás de mí y me dice, es el escolta. Y sale otra vez. Porque mi padre era de decir poco pero denso.
Y fue un momento de verdad. Claro, yo salí, vi a aquellas dos personas que tenían la edad de mi padre y empecé a pensar, hostia, este matrimonio, ella, él, que se la jugaron en el franquismo, llegó la democracia y mi padre pudo vivir una vida razonable y satisfactoria, plenamente digna y segura, ¿no? Bueno, tenía pistola y tal, pero... Y Ibarrola no. Ibarrola sale de la cárcel, llega a la democracia y vive amenazado por ETA. Y entonces un matrimonio de personas maravillosas, amables, buena gente de 70 años, tienen que ir visitando las casas de los amigos con un tío con pistola. Porque, y entonces ella nos cuenta que, bueno, pero como normalizadísimo, que bueno, que es que el otro día, claro, que Agustín se quedó pintando, ella se quedó con él para llamarle y cuando volvieron, el escolta estaba yendo a buscar el coche y de repente hay un señor alto mirándoles desde las vallas que separaban los cubos de la memoria del perímetro por donde podía pasar la gente y que ya el tío estaba mirándoles fijo y que ya se murió de miedo. Y yo pensé, tío, ¿qué es esto? Y es a partir de ese momento de verdad que yo digo, no puede ser. Bueno, y acabo militando en un PID, detrás de Rosa Díez, yendo al País Vasco a decir, y basta ya, y no sé qué, y tal, ¿no? Yo te preguntaría, ¿tú has tenido algún tipo de momento de verdad con el tema de Cuba? Pues Pedro, he tenido la suerte, vamos, primero que me parece muy valiente, ¿no? Lo que has contado y esa capacidad de escapar de la ideología, ¿no? Porque la ideología es una cosa que es capaz de explicar todo. Ahí tiene una coherencia interna tan fuerte que es muy difícil salir de eso, ¿no? O sea, salir porque internamente es coherente, o sea, todo cuadra si no sales, ¿no? de ese mundo ideológico. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido la más mínima simpatía por el comunismo. Te lo quito, a mí también me gustan muchos cantautores de izquierdas de los que citabas, pero vamos, más allá de eso, no he tenido ningún momento y he tenido la suerte, y eso es verdad, ¿no? de siendo muy joven, tener esa relación pues con auténticos héroes. Vamos, es que héroes parece que les estás Pero yo dando... creo que sí que lo estás. Es una recomendación a la gente que nos pueda estar viendo. Yo sé que, por ejemplo, Rafa Rubio, mandando gente a Cuba a experimentar chicos españoles jóvenes en pleno desarrollo de su personalidad y verlo, les cambia la vida. O sea, y les hace entrar en contacto con un mundo nuevo donde la vida se vive de otra manera. Y ya no el curro, la ideología, lo material, ¿no? Que decías. Y dices tú, coño, aquí hay algo. Ah, hay sufrimiento, ¿eh? Hay dolor, pero hay una sensación de, no sé cómo decirlo, de sentido. ¿Qué es? Sí, sí, de sentido y sobre todo ves la, ¿no? la realidad que tú vives, que nosotros hemos vivido, sobre todo en esos felices años 80 de España, no necesariamente es la realidad, ¿no? Entonces te enfrentas con gente muy cercana, porque son cubanos. Cuba era una provincia española y es muy parecido en muchas cosas a España, que de pronto ha tenido una experiencia política devastadora que hace que la realidad sea totalmente distinta, ¿no? Entonces empiezas a valorar lo que tienes y empiezas a valorar también lo que hacen, ¿no? Aquellos amigos, porque tienes que, en estos momentos, en los peores momentos, en las peores situaciones, tú creas relaciones personales muy sólidas, ¿no? O sea, pues pasa, pues, bueno, en los momentos de peligro, en los momentos ¿no? de grandes proyectos. Entonces, creas auténticas amistades a pesar de que haya kilómetros de distancia y realidades kilométricamente distintas también, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa experiencia, haber tenido esa suerte y esa experiencia tan de joven, yo creo que es que te marca. Hablábamos al principio un poco de las gafas de ver, ¿no? O sea, Cuba no explica la realidad, pero creo que te ofrece una visión alternativa y distinta que explica muchos aspectos que si no, ni siquiera intuirías, ¿no?
y que explican gran parte de lo que ocurre también en España, ¿no? De lo que está ocurriendo en España, de lo que está ocurriendo en Occidente, de lo que ocurre en Rusia, de lo que ocurre con Palestina, de lo que ocurre en China. O sea, tienes ahí a un operador que tú creías que era el personaje secundario Bob 15, ¿no? O sea, digo, que puedes... Y que de pronto, pues juega un papel que no sé si es central o no, porque depende de cómo... Pero que es muy importante. Es muy importante y que si no lo tienes en cuenta, pues te estás perdiendo parte de la película. Preguntas. Vamos a pasar por preguntas, que no te quiero tal. Pregunta Mario Gabriel. Una pregunta. Si cae Cuba, ¿cae el gobierno del perro? Joder, ojalá. Pero esto sabes que es por la derivación de la internacional, de que todo el mundo dice Cuba, Venezuela, Zapatero. Mira, si cae el gobierno de Cuba, si cae el gobierno de Venezuela, que es exactamente lo mismo, insisto, o sea, digo, aunque luego ellos tengan secuestrados a los dos distintos estados, yo creo que se va a poder conocer mucha información que desde luego afecta a, si no a Pedro Sánchez, que yo no me atrevo a decir nada, supuestamente estoy convencido de, vamos, pondría la mano en el fuego, pero desde luego a su entorno, ¿no? A José Luis Rodríguez Zapatero. No solo es un expresidente, sino es un expresidente con mucha entrada en Moncloa con el presidente. Sus entornos, es el lobista oficial de Maduro. Insisto, Maduro, agente cubano. O sea, es que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que se cae el gobierno de Pedro Sánchez? Pues no sé si se cae o no, porque mis serias dudas es hasta qué punto la gravísima información que vamos conociendo somos capaces de que tenga consecuencias, ¿no? A mí es lo que más me preocupa ahora mismo en España, ¿no? O sea, que vemos cosas horribles, pero que eso no pasa nada. Hablamos un poco también de lo estrecho que es el spam de información. Hablamos antes de la gran operación de comunicación del sistema Contreras, que es el infotainment, ¿no? Es por qué no conseguimos hacer sexy el infotainment nosotros, ¿no? Pregunta, cuando hay millones de historias muy interesantes. Claro, yo aquí estoy poniendo preguntas de las cuales desconozco todo. Entiendo, Matías, que tú, cuando este señor habla y pregunta, Pedro, luego mírate las noticias de la explosión del Hotel Saratoga de La Habana. Detrás de eso está una deuda con el italiano que puso la pasta. ¿A qué se refiere? Pues mira, Pedro, me pillas. No lo sé. Lo intuyo, pero no me atrevo a hablar de algo vamos, que no lo sé. Yo te digo que aquí hay como 2 o 3 personas que me han hablado de, te lo pongo, porque igual ¿dónde está? Un proyecto que es, te pregunto, son 2 preguntas, ¿vale? ¿Cuáles fueron los principales retos logísticos y políticos para organizar el proyecto Varela? Y hay otra pregunta aquí de Luz Escolar que dice, en el 2002, Payá presentó el proyecto Varela con más de 11.000 firmas pidiendo un referéndum sobre cambios, amnistía para presos políticos, libertad de expresión y asociación, elecciones libres. Claro, ¿esos proyectos tienen visos de triunfar? ¿Funcionan? Mira, ese proyecto en particular, que primero fueron 11.000 firmas y después presentaron como 15.000 más, o sea, digo, al final 25.000 cubanos. Eso nos cuesta mucho entender en España lo que significa que 25.000 cubanos pongan su nombre y su dirección en una papeleta pidiendo cambios en Cuba. Eso significa que 25.000 cubanos abiertamente han perdido el miedo de enfrentarse con el régimen. Y en ese sentido ha sido el proyecto más eficaz, porque lo más difícil de los regímenes comunistas, de los regímenes totalitarios, es que la gente pierda ese miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el liderazgo moral de Osvaldo Payá es el que hace que todas estas personas den un paso adelante y se atrevan a poner su nombre en una papeleta, nombre y apellidos. O sea, te insisto mucho en eso. O sea, Cuba es un régimen totalitario que hace que dudes hasta de ti mismo. O sea, estás en tu casa cocinando y empiezas a dudar si tú mismo te estás espiando, ¿no? Es que funciona como un auténtico reloj, ¿no? Pues salir de eso, porque las consecuencias, ¿no? O sea, es que estamos hablando de decenas de años de cárceles por poner un mensaje en internet, ¿no? Que es lo que ha pasado después de las movilizaciones del 11 de julio de hace 3 o 4 años. Estamos hablando de un régimen totalitario que funciona como como un reloj, como y creo que es muy importante que Cuba hubiera encontrado un instrumento para que la gente perdiera el miedo. Y aquí hubo 2 cosas, el instrumento y el liderazgo moral,
que fue de Osvaldo Payá, pero bueno, que han seguido otros, ¿no? Y que de alguna forma seguían también ese liderazgo de Juan Pablo II, que no lo podemos... O sea, cuando se habla del papel de Juan Pablo II, la caída del comunismo, no es un papel instrumental, es un papel de legitimidad moral, ¿no? De poner a las personas enfrente de la verdad, ¿no? Y eso es lo que hace que haya gente que sea capaz, ¿no?, de enfrentar el miedo, incluso que haya gente, como el caso de Osvaldo, capaz de morir por eso. Y eso es impresionante, es que no hay nadie que pueda con eso. Él Por eso está, le mataron, claro. la Internacional del Crimen nunca podría conseguir que alguien muriera por ella de esa manera. Nación, a veces nos preguntamos qué es una nación, ¿no? Y pues yo voy al Congreso de los Diputados muchas veces pues con alumnos de máster o a explicarles un poco mi propia interpretación sobre lo que es una comunidad moral, comunidad política, una ciudad, una polis, un largo camino entre Atenas, Roma y Jerusalén, ¿no? Y siempre intento explicarles que Gengis Khan invadió y dejó un reguero de sangre detrás de él, pero no tuvo un Torrijos. Amadísima Luisa mía, voy a morir como mueren los valientes. ¿Sabes cuán firme he sido en la carrera, que las circunstancias me trataron? Me entrego para salvar a los demás. Temo no haberlo alcanzado, pero no por eso me arrepiento, ¿no? La sustancia del héroe es la soledad. Decir que no cuando el resto dicen que sí. Y creo que eso es el liderazgo moral. O sea, cuando hablamos de la resistencia moral, porque pregunta aquí alguien, ¿no? Y dice, aquí no nos llegamos a entrar a la conversación, con lo cual, claro, hay gente que dice, ¿qué diferencia hay? Mi pregunta es, ¿podemos considerar moralmente más justificable la violencia en guerras u operaciones proxy de Estados Unidos o Europa que lo que hacen estos malos hoy? Claro, yo entiendo esta pregunta. La voy a lanzar, Matías. ¿Acaso nosotros no tenemos también mecanismos de presión? ¿No ejercemos la violencia? ¿No son los estados democráticos también instrumentos de violencia en el mundo, Matías? ¿Por qué somos nosotros mejores que la Internacional del Crimen? Pues tienes mucha razón, ¿no? O sea, cuando uno se hace esa pregunta, lo primero que hay que decir es que te la puedes hacer, ¿no? Y que te la haces honradamente. Y que debes O sea, hacértela. y que debes hacértela. Y la segunda es que yo creo que partes de una cosmovisión que no sé si es buena o es mala, pero al menos es opuesta a la otra, ¿no? O sea, el punto de partida, cuando digo que la revolución es fuente del derecho, que Lenin justificaba desde el principio la violencia como instrumento político, o sea, tú tienes un sistema en cuyas bases está precisamente utilizar eso para acabar con los demás. O sea, cuando lo haces mal porque así lo has decidido. Yo creo que las democracias que quieren tener una moral, ¿no?, una cosmovisión con esa moral, si se produce es un fallo, ¿no? Hay un fallo en Matrix, hay un fallo en el sistema, pero no está orientado directamente desde el principio así, ¿no? O sea, es muy difícil, vamos, cualquier vida humana está llena de tachas, ¿no? Tachas, pecados, si quieres llamarle moralmente, pues lógicamente la vida de las democracias multiplícalo por mucho, ¿no? O sea, nadie puede poner ningún sistema político, ningún sistema como algo modélico, porque va a tener 1000 fallos, ha cometido 1000 errores, pero no está en la base. Estamos hablando de que en el caso cubano, en el caso venezolano, la voluntad revolucionaria, que lo hemos utilizado en esta conversación como sinónimo de terrorismo, es que está en la base, es que el obrar sigue al ser. Y cuando Cuba es revolucionaria, es terrorista, lo que va a hacer, todas sus acciones van a beber de ese origen, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia fundamental. No, pero Matías, las revoluciones burguesas liberales también fueron terroristas. ¿Acaso no le estás impidiendo al proyecto cubano-venezolano usar las mismas herramientas que tuvo Israel en sus inicios o las propias revoluciones liberales?
Yo creo que, vamos, insisto mucho, o sea, las revoluciones liberales, hubo muchas revoluciones liberales, hubo muchas herramientas, hubo muchas tácticas, y digo, y desgraciadamente en el mundo ha habido guerras. Pero hay guerras, insisto, y en el caso de la guerra de Cuba, se hace en nombre de algo. Y el nombre de algo es acabar precisamente con lo que hemos llamado Occidente. No sé cómo lo puedes... Lo que pasa es que aquí el lenguaje y la ideología pueden nublar absolutamente todo, ¿no? Entonces tú eres capaz de crear todo un sistema en el que es tramposo, porque si te metes en él, ¿no? El lenguaje, los conceptos, él es perfectamente coherente internamente, pero al final se acaba rascando hasta el final, acabas llegando a la violencia, al sometimiento, a la tortura, a la represión, a la pobreza, que es lo que hemos visto en estos 66 años de Revolución de Cuba y toda la exportación de la revolución por parte de los cubanos, ¿no? Que han llevado ese modelo al fin del mundo. Es que han estado... Entonces, la diferencia es sustancial. No les quito ningún mérito en ser capaces de envolver eso en toda una maquinaria que haga que, oye, que empieces incluso a debatir, ¿no? O sea, a debatir que la hierba es verde, ¿no? Pero vamos, es que es evidente. Mira, yo para mí lo que es el milagro uno de Occidente, de la cristiandad, si lo queremos decir en términos de alma negro, que negro lo que acaba diciendo es, bueno, después de muchos años estudiando, al final, lo que me queda como matriz que configura la vida colectiva es la visión religiosa intrincada con lo moral. O sea, ¿dónde puedo ir yo a la partícula elemental? Porque que es un poco de lo que estás hablando tú, ¿no? Es cuando en la partícula elemental no hay esa noción de dignidad mínima y inextricable del hombre, entonces el poder por el poder y la trituradora. Porque entonces ya da igual a cuántos mates, a cuántos suprimas, a cuántos tal. Como bien decías, en las democracias liberales occidentales la gente comete errores y hace el mal y persigue objetivos espurios y comete crímenes, claro. Pero nuestro proceso algorítmico de aprendizaje colectivo lo que nos dice es que, uno, tú y yo siempre vamos a poder levantar la voz para decir, oye, eso está mal. Y ahí ya, en ese proceso en el que primero una persona se cuestione sus propias acciones, es decir, se pregunte a sí misma si lo que estoy haciendo está bien y coincide con esa visión moral, y luego, no, es que hay una norma de nuestra vida colectiva y es que la gente tiene derecho a pensar y a hablar libremente. En tanto, ahí, en ese refugio, está la partícula fundamental en la que lo cambia todo. Sí, no, Estados Unidos hace barbaridades, sí, y dentro de Estados Unidos hay gente que siempre las va a denunciar. España hace barbaridades y de repente monta el GAL y encima lo monta con drogadictos y putes y alcohólicos. Perfecto. Y siempre va a haber gente que diga, eso está mal. Esa no es nuestra manera de abordarlo. Y por lo tanto, ahí es donde se produce, creo, el cambio de ruta. Si tú no tienes la posibilidad de que en tu comunidad moral la gente pueda levantar la voz y decir, oye, no, mira, tú no te puedes asociar al cártel de los soles. Ahí empieza otra manera de vivir colectiva que a mí me parece que es, bueno, la negación humana dentro de nuestra visión del mundo. Porque también te diría, ¿por qué no hay una Cuba en Asia? ¿Tú esto lo has pensado? ¿Por qué no hay algo parecido a Cuba en la cultura oriental? Nepal, aquí había uno que preguntaba, ¿lo de Nepal podría pasar en Cuba? ¿Sabes? Este movimiento que ha roto la lógica. Pero yo te preguntaría, ¿hay algo dentro de la visión cristiana que ha hecho viable la supervivencia de algo que en el mundo no es tan frecuente? Pues yo tengo convencimiento de que sí, o sea que al final las leyes, las estructuras responden a una cosmovisión previa. Entonces cuando lo primero no es la dignidad de la persona, cuando lo primero no son sus derechos inalienables, ¿no? Que se habla de, ¿no? Todo pues todo se rompe, ¿no? Entonces yo creo que las estructuras, las leyes, el pensamiento político es heredero de una visión previa. No estoy hablando de religión,
estoy hablando de cosmovisión donde la religión juega un papel muy importante, ¿no? Entonces nosotros somos herederos en Occidente de una visión pues, que empieza en Grecia, en Roma, el cristianismo. O sea, ha habido como distintos grandes movimientos que han ido contribuyendo a formar esa visión que se rompe en un momento determinado, y esa ruptura, una de las rupturas que se producen es precisamente el comunismo, que rompe abiertamente con todo esto. Entonces, al quitar o al cerrar la fuente de donde bebe todo esto, acaba cerrando todo, ¿no? Pero parece que lo cierra. Pero si uno rasca un poco la población cubana y habla con cubanos, ve que esa visión, los cubanos en cierta medida siguen siendo católicos, siguen teniendo una visión cristiana, siguen queriendo tener unas relaciones familiares que se parecen mucho a la que vivieron sus abuelos o bisabuelos, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden borrar a golpe de decreto, ¿no? O sea, digo, ambas llevamos 66 años de revolución y todavía en el corazón, en la visión, la forma de pensar de muchos cubanos siguen teniendo esa visión occidental, muchos siguen creyendo en Dios y muchos, sin creer en Dios, siguen teniendo una serie de valores que beben de esa fuente que han intentado cerrar, pero que siguen sus almas, ¿no? Siguen sus cabezas. ¿Podéis hacer alguna mención a Haití? No, yo aquí me pierdo. Entiendo. Dice, ¿tiene algo que ver su situación? Entiendo la situación dramática de Haití, de inestabilidad permanente y de, no sé si también de estado fallido, con la propia posición de Cuba. Pues mira, yo la situación del día a día de Haití no la conozco, pero creo que son dos casos muy cercanos y muy diferentes, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, Cuba sí vivió un momento de gran esplendor, desarrollo, buenas perspectivas también desde el punto de vista de la evolución de las, ¿no? de las instituciones, ¿no? O sea, Cuba se separa de España en 1898 y apenas, ¿no? Tiene 6 décadas de independencia muy convulsas, con muchos problemas, pero con una base que yo creo que es fundamental, que es una clase media muy, muy fuerte. O sea, a mí una de las cosas que creo que te ayudan mejor a entender esos años de Cuba, esos años 50, son las guías de páginas amarillas. Pedro, yo no sé si yo ya soy muy boomer, muy mayor. No, Antes yo había vi páginas amarillas. y había unos libros muy gordos que todos teníamos en casa, donde una abría por aires acondicionados y encontraba pues 20 páginas, ¿no? Bicicletas, y tenías no sé cuántas tiendas que te regalaban bicicletas. Pues eso existía en Cuba. Yo creo que eso no ha llegado a existir así en Haití, ¿no? O sea, que ha sido un país donde también ha habido muchas revoluciones, muchos problemas, un estado fallido. Entonces creo que la gran diferencia es que Cuba ha pasado de muy arriba, ¿no? O sea, de estar en una situación pues envidiable, no perfecta, pero sí envidiable en muchos aspectos, a estar a la cola de la región en casi todos los aspectos. Pregunta de Don, ¿puede ser que USA esté utilizando la intervención en Venezuela como proxy para atacar a Cuba? Al atacar Venezuela, atacas Cuba. Es que es exactamente lo mismo. O sea, hubo un proyecto que llegó a presentar Hugo Chávez de una confederación entre Cuba y Venezuela. Entonces, al final son dos regímenes que están viviendo, hay una simbiosis muy cercana. Entonces, aunque no ataques directamente Cuba, aunque no... O sea, tú al sacar al cártel de los soles de Venezuela, creo que el daño que le haces a Cuba es impresionante. Entonces, yo creo que hay razones para pensar que si finalmente pasa algo en Venezuela, Cuba lo va a pasar mal. Uh-huh. Y esto, que me parece una pregunta legítima, siempre me lo pregunto lo mismo con los demócratas de Venezuela o los demócratas cubanos o los demócratas... Yo estoy en España, ¿no? Y al final yo estoy aquí cómodo y entonces voy allí y entonces, oye, muy bien, chicos, tal, venga, pa'lante. Como que excitar desde España la voluntad de sacrificio de gente que está en Cuba o en Venezuela siempre me produce un dilema, ¿no? Es cómo podemos resolver ese dilema de, oye, tenemos que mantener buenas relaciones, nuestras empresas tienen que ir allí,
tenemos que generar, porque también eso genera clase media, genera puestos de trabajo, genera mejores condiciones de vida, puede ser... Claro, yo vivo en un dilema, que es, ¿cuál es la posición moralmente responsable o ética o que reduzca el dolor evitable en relación con las relaciones con Cuba o con Venezuela? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme con Cuba, porque creo que somos nosotros. O sea, creo que los lazos personales, históricos, culturales son tan fuertes que les tenemos que ver como una parte muy española. De hecho, después de la ley de nietos, hay muchísimos españoles con nacionalidad española viviendo en Cuba. O sea, son una parte que tenemos que ver muy cerca. Pero creo que la forma de ayudar hay que saber distinguir los deseos de la realidad. Entonces, cuando uno va a Cuba, tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿A quién estoy ayudando? ¿A los cubanos o al régimen que les está machacando? Y creo que esa es la pregunta que te resuelve el dilema moral, ¿no? O sea, si uno va a invertir en Cuba y puede invertir directamente y puede ayudar a unas familias a que monten una empresa y puede, creo que eso está muy bien, pero si uno para invertir en Cuba tiene que pasar por financiar, reforzar, fortalecer el sistema totalitario que les está machacando, creo que ahí la respuesta moral sería otra, ¿no? Entonces, creo que ir a Cuba sí, pero hay que ver cómo, ¿no? Y entonces creo que ahí hay que ser creativo, hay que ser generoso y hay que ser muy claro, ¿no? O sea, no nos podemos engañar, y eso pasó mucho, sobre todo con la administración de Obama, ¿no? O sea, con Raúl Castro fue muy eficaz para convencer al mundo de que en Cuba iba a haber un proceso de cambios. Y entonces ahí todo el mundo se aceleró y empezó a apoyar a Cuba. Pero cuando estaba apoyando a Cuba, nos hemos dado cuenta que no apoyaba a Cuba, que apoyaba al Estado represor cubano. Y que el incremento en la represión, el número de presos políticos, la propia situación de los cubanos, están peor que nunca. Y eso a pesar de que nuestros sistemas de cooperación pues, se han expandido mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que ser inteligente en la forma, ¿no? O sea, no nos vale el eslogan Cuba. Claro que queremos apoyar a los cubanos, pero como queremos apoyar a los cubanos, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que no apoyamos a quien les está pisando, ¿no? Chicos, os voy a poner aquí, he intentado buscar cuál es tu red social de referencia, no la he encontrado. Voy a poner la página de artículos que tienes en Libertad Digital. Matías es, perdóname, director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición. Recomendaros a todos que leáis los artículos que publica, yo creo que cada semana, cada 2 semanas en Libertad Digital, más luego en la página, que tenéis una página de la asociación que genera información habitual sobre bueno, lo que está pasando en Cuba y lo que habéis escuchado ahora. Yo espero que vengan más veces y que me vaya contando de esto, porque creo que es un mundo muy interesante, pero vamos a hacerte una última pregunta, pero te la voy a enmarcar. Pregunta a Yeyu, ¿qué visos de que acabe el régimen hay? ¿Qué vendrá después? Y entonces aquí es donde yo te paro y te digo, siempre he pensado que la manera de resistir a un régimen es no pensar que se va a acabar. Si yo veo la actitud de Havel, Navalny, Payá, o de toda la gente que ha dicho que no ante un régimen, lo fundamental no es pensar esto lo hago porque dentro de 2 años vamos a conseguir que el mundo cambie, ¿no? Lo haces porque hoy merece la pena decir que no. Y luego uno puede imaginar y teorizar y pensar y demás, y te pido que hagas un poco una reflexión final sobre qué crees que va a pasar en Cuba. No sé si contándolo a través de tus deseos o contándolo a través de lo pragmático. Pero también, y lo que me parecería más importante, es que le explicaras a la gente qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos aquí en España, mañana, que pudiéramos empezar el jueves, porque siempre creo que en las causas morales es muy importante no buscar grandes equilibrios para resolver los plásticos en el Índico, sino, oye, ¿qué puedo hacer el jueves? ¿Cómo puedo empezar a ayudar
el jueves. Y a veces pueden ser cosas como compartir noticias, estar atento, hablar de ello, grabar una conversación. Es decir, ¿qué podemos hacer, además de en ese mundo que viene y que nos cuentes, qué podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar a esa gente de alguna manera? Siendo los importantes ellos, no nosotros. Pues estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto que has dicho un poco de los deseos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Cuba? No lo sabemos, pero a mí me da muchísima esperanza siempre que leo sobre los años 70, ¿no? Los años 70 hubo una gran desmoralización en el mundo occidental ante el auge de la Unión Soviética, ¿no? O sea, parecía que nuestro mundo de libertades, de democracia, iba a colapsar, iba a hundirse, que ese modelo comunista ruso iba a triunfar, parecía inevitable, todos los listos, ¿no? Los grandes intelectuales publicaban sobre eso, había un gran ganador, que iba a ser la Unión Soviética, y al final, en el momento más insospechado de todos, eso cayó. Y cayó sobre todo porque era mentira. Entonces yo creo que esa es también una de las grandes esperanzas que tengo, ¿no? O sea, yo creo que no sabemos cuándo va a caer Cuba, pero sí sabemos que muchas de las cosas que ellos proyectan y esa fortaleza ahora mismo en la geopolítica internacional ¿no? que empieza, ¿no? Empezamos a ver como grandes amenazas a nuestro modelo occidental, puede tener una parte de mentira mucho más grande de la que parece a priori, ¿no? Entonces yo creo que en ese juego o en ese cambio, creo que los cubanos que conocen muy bien las entrañas de ese régimen, que han jugado con esa mentira, que la han visto directamente durante tantos años, van a poder jugar un papel fundamental. Y creo que aquí además Cuba juega con una ventaja importantísima, que son los cubanos que están fuera, ¿no? Que están en posiciones muchas veces, que son patriotas, están en posiciones de ayudar, tienen una posición geográfica muy importante, gente con ganas de ayudar, una cosmovisión que han sabido trasladar, ¿no? El éxito de los cubanos en Estados Unidos, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Eso se lo pueden volver ya a llevar a Cuba y creo que eso, bueno, son motivos más que suficientes para la esperanza. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que darles voz. O sea, que yo creo que aquí cualquier cubano que pueda contar esto es interesante, porque creo que es muy importante no errar en el diagnóstico. Y el diagnóstico es que Cuba es un pueblo que tiene un futuro prometedor, que tiene todas las condiciones, digo, geográficas, de capacidad, de capital humano, o sea, tiene muchísimas posibilidades, y creo que lo que hay que hacer es dejar de alimentar a la bestia, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante presionar al gobierno de España, presionar a la Unión Europea y dejar de convertir Cuba en lo que es ahora mismo, ¿no? Que es el país de América Latina que más dinero le debe a España, ¿no? O sea, no podemos seguir financiando al que tortura, ¿no? Y yo creo que ese es un debate que no está apenas abierto en España y que creo que es muy importante tener, ¿no? A los cubanos hay que apoyarles, como digo, tiene que ser una de nuestras prioridades de política internacional. O sea, es muy difícil tener un país más cercano, pero para apoyarles hay que dejar de apoyar al régimen que les pisotea, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Chicos, os dejo en el chat dime si esta es la herramienta de comunicación que quieres que promocionemos. Esto está muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Pues ahí os va el Twitter. Por favor, compartid la información. Es muy barato, es activismo low cost. Compartidlo, darle retweet, hacerle follow, seguir a Matías, que es un tío encantador. Es mejor persona de lo que parece y ya parece muy buena persona. Que sepáis que de Matías... Matías se ha dedicado a la política durante varios años y diré que no es el negocio en el que sea más fácil que alguien acumule una reputación de buena persona constante y desde personas muy diferentes y con orientaciones muy diferentes de vida, y que no es tan habitual que todo el mundo que se ha cruzado con Matías, yo me lo he cruzado poquísimo,
pero tengo que decir que la onda que rodea a Matías de gente que da la palabra por él, como un buen compañero, un buen profesional, una persona que merece la pena tener a su lado, es bastante llamativa, Matías. En positivo, ¿eh? O sea, Oye, esto se lo voy a enseñar a mi abuela. Que no. no, yo Muchas gracias, amigo. entiendo que cuando una persona es como tú, pues siente un cierto pudor cuando le alaban en público, pero es que estoy diciendo algo que no sé si sabes y a mí me enseñaron que lo que abunda nunca sobra. Así que Nada, eso está. Viva Asturias igualmente. Yo creo que es ahí, tenemos tierra común. oye, un abrazo muy fuerte, Matías. Nos vemos Muchísimas gracias, otro Pedro. día, seguimos Gracias por el hablando de tiempo y esto, por ¿vale? todo. Un abrazo muy Muchas fuerte. gracias. 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 Hasta luego.